magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. Por eso Alexis dice que podemos distinguir las interferencias en los derechos en 3 grados. Él dice, leves, moderadas y graves. Las interferencias son leves o moderadas o graves. Él les pone unos números a esto. Leves son 2 elevado a 0, que esto es igual a 1, moderadas 2 elevado a 1, que es 2, y graves 2 elevado a 2, que es 4. Esto lo pone así Alexis. Entonces dice, cuando chocan 2 principios y la agresión a uno es leve y al otro grave, vence aquel que la agresión es leve. La interferencia es leve. Vencen siempre cuando la interferencia es menor. Leve vence a moderada y grave, moderada vence a grave, y cuando hay empate, entonces Alexis dice, no sabemos cómo tenemos que tomar la decisión. Esta es la fórmula de la proporción es esta, junto con, Alexis dice que los derechos tienen peso abstracto también, que con independencia del caso concreto hay derechos más importantes que otros. El peso abstracto más la interferencia en los derechos hace la fórmula de la proporción en Alexis. Esta es la idea de Robert Alexis. Alexis dice, por ejemplo, que en el caso Titanic, y defiende la decisión del tribunal, llamarle asesino nato es una agresión leve o moderada al derecho al honor y sería una agresión más grave la de la libertad de información. En cambio, llamarle tullido es una agresión grave al derecho al honor. Este es el argumento de Alexis. Yo tengo 3 dudas sobre la posición de Alexis que me hacen pensar que deberíamos buscar una posición alternativa. 3 dudas tengo y se las cuento. La primera es referida al peso abstracto. Si alguien dice que los derechos tienen peso abstracto, entonces tiene que hacer una clasificación de los derechos y ponerlos en un ranking. ¿Cuál es el que tiene más peso abstracto? ¿Cuál tiene menos? Y decírnoslo. Por ejemplo, muchos dirían el derecho a la vida va primero. Bueno, pues que lo digan. Alexis no ha dicho nunca esto. No sabemos cuál es el peso abstracto que tienen los derechos. Sabemos que tienen peso abstracto, pero no sabemos cuál es. Esto es absurdo, porque además, ¿cómo lo pensaríamos como peso abstracto? Supongamos que estamos pensando entre el derecho a la vida y la libertad. ¿Cuál tiene más peso abstracto? El derecho a la vida y la libertad. Yo pensando sobre esto, llegué a reflexionar así. Bueno, tal vez un modo es imaginar una sociedad con total respeto a la vida, pero sin ninguna libertad. Pues una sociedad en donde nadie mata a otro, pero todos son esclavos de un tirano. ¿Preferimos esta sociedad a una sociedad al revés, donde no hay nada de respeto al derecho a la vida? Se cometen muchísimos homicidios y uno sale a la calle y no sabe qué lo pasará, pero hay mucha libertad. Toda libertad, no hay ninguna relación de dominación. ¿Cuál es el mundo preferible para saber cuál es el peso abstracto? Pues yo no sé, esto es elegir entre 2 círculos del infierno de Dante. 2 círculos del infierno, no sé cuál es preferible. El círculo del infierno, ¿el mundo de esclavos que viven todo el rato? ¿O el mundo de seres libres totalmente que se matan unos a otros? No sé. Por tanto, esto tengo dudas. Segunda duda que tengo. La segunda duda es esto de la clasificación entre leve, moderada y grave de las interferencias en los derechos. Bueno, clasificar en grados un concepto funciona cuando tenemos un criterio claro, pero esto no lo tenemos en los derechos y en las interferencias de los derechos. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Incluso el caso Titanic me ha hecho pensar mucho a mí, porque Alexis dice, la agresión llamar asesino nato es leve o moderada. Bueno, leve o moderada.
porque necesitamos saber si es leve o moderada para aplicarlo. No basta que diga leve o moderada. Necesitamos saber, y él parece no saberlo, cómo vamos a establecer estas categorías de leve, moderada y grave en los derechos. Y la tercera, ¿cuál es? Carlos Bernal Pulido dice, con razón, yo creo, dice Carlos que las interferencias en los derechos solo se pueden apreciar claramente en los casos concretos. Y un caso concreto puede hacer que una interferencia que lo era en un caso más grave deje de serlo en otro caso concreto. Pero si esto es verdad, si Bernal lleva razón, entonces, esta es la tercera crítica mía a Alexi, entonces Alexi difícilmente escapa del particularismo. Porque si ante cada caso concreto puede hacerse otra valoración acerca de cómo son las interferencias, no tenemos decisiones previas. Esto en la teoría de los derechos fundamentales parecía que del conflicto de los principios surgía una regla. Parecía que surgía una regla, pero ahora en esta versión nueva no está tan claro. Entonces, las tres razones conjuntamente hacen que uno tenga dudas de si la estrategia proporcionalista puede otorgar mucha o poca racionalidad a la aplicación del derecho. Bueno, pues probemos con otra estrategia, probemos con la estrategia especificacionista, a ver qué ocurre. Yo se lo propongo. Bueno, la estrategia especificacionista, recuerdo, consiste en concretar el alcance pero preservar la fuerza de los derechos. En filosofía moral ha sido desarrollada por diversos autores. Mi modo de desarrollarlo, y empecemos con el caso Titanic de Alexi, mi modo de desarrollarlo es el siguiente. Yo imagino especificar los derechos, las reglas que establecen derechos, en una estrategia que contiene 5 etapas. La primera etapa, debemos establecer el universo del discurso de los que nos vamos a ocupar, es decir, el conjunto de acciones del que nos vamos a ocupar. ¿De qué acciones vamos a hablar? Porque muchas veces el problema que se produce en el derecho y en la moral es si hablamos de todas las acciones humanas posibles, bueno, esto es muy difícil encontrar la vía para establecer algún orden en ello, pero si concretamos qué acciones, las cosas pueden funcionar mejor. Y a esto lo podemos llamar, siguiendo un poco las ideas de Alchurrón y Bulín, podemos llamarlo universo del discurso. ¿Cuál es el universo del discurso, por ejemplo, en el caso de Titanic? Podríamos decir las acciones de informar que afectan a personas. De informar en los medios de comunicación que afectan a personas. Esto no es todas las acciones del mundo posibles, sino solamente estas. Esta es la primera fase. La segunda fase consiste en establecer las pautas prima facie aplicables a estos casos. ¿Cuáles son las pautas que en principio creemos que se pueden aplicar a estos supuestos? ¿Cuáles son? En este caso, obviamente, la libertad de información, la pauta que establece que los actos de informar libremente son permitidos, son facultativos en el derecho, y el derecho al honor. Están prohibidos aquellos actos que vulneran el honor de las personas. Estas son las pautas prima facie aplicables. Esta es la segunda fase. ¿Por qué es importante enseñar estas fases? Porque puede ser que un acto sea de informar, no vulnere el derecho al honor, ni a la propia imagen, ni ningún derecho de la personalidad, pero haya razones para prohibirlo. Por ejemplo, y se me ocurrió este caso. Supongamos que el editor de un periódico, el periódico edita siempre informaciones respetuosas con los derechos de las personas, pero es una persona especialmente malvada y hace que algunos de los ejemplares del periódico sean rociados con polvo de ántrax y algunos de los lectores sufren graves perjuicios para su integridad física o su vida. ¿Habría razones para clausurar esta publicación, creen ustedes? Si distribuyera con polvo de ántrax deliberadamente el dueño del periódico, no había razones para cerrar la publicación. Yo creo que claramente las habría, porque se está amenazando el derecho a la vida o a la integridad física. Claramente. Y el único modo de evitarlo, si es un loco total que algunos ejemplares están siempre con polvo de ántrax, el único modo de evitarlo es clausurando la publicación.
Es obvio que sí. Bueno, por eso digo, es importante establecer cuáles son las pautas. Aquí, en el caso Titanic, el derecho a la vida no entra nula, como dicen los italianos, no forma parte de lo que nos preocupa, pero podría formar parte, esto es lo que yo digo. En el caso del doctor No, del Antrax, del polvo de Antrax, el derecho a la vida sería importante, y no sería importante el derecho al honor. Por lo tanto, las pautas son importantes. Entonces, primera fase, universo del discurso, acciones. Segunda fase, pautas prima facie aplicables. Casos paradigmáticos. Tercera fase es la fase de los casos paradigmáticos. En la tercera fase, en la tercera etapa, debemos establecer algunos casos reales o hipotéticos que anclan nuestra reconstrucción, que hacen que si no son reconstruidos de la manera que el caso paradigmático lleva a término, entonces la reconstrucción no sería buena. Un caso paradigmático en el que vence el derecho al honor sería que un periódico peruano, El Comercio, yo que sé, publicara la noticia sin ninguna contrastación, falsa y sin ninguna contrastación, qué sé yo, que el arzobispo cardenal, no sé si es cardenal de Lima también, cardenal de Lima, pues está involucrado en una trama de lavado de dinero, sin ninguna comprobación, ninguna. Pues aquí vencería el derecho al honor, sin ninguna duda que vencería el derecho al honor. Y el periódico que fuese, el diario El Comercio que he puesto yo, que fuese, sería condenado claramente, porque si no tiene ninguna, es de un caso paradigmático, en donde el derecho al honor vence. Nadie lo pone en duda. Cualquier reconstrucción del conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de información que no reconstruyera el caso del cardenal de Lima como un caso de derecho al honor tiene prioridad sobre la libertad de información, no sería una reconstrucción admisible de este problema, ¿verdad? Si en cambio El Comercio publica que un ministro del gobierno del Perú ha cobrado no sé cuántos millones de dólares a cambio de la concesión de determinada autopista u obra pública, y es verdad, ¿esto afecta al honor del ministro o no afecta? Claro que afecta al honor del ministro, pero ¿es prioritaria la libertad de información o no es prioritaria? Es prioritaria, es un caso paradigmático también. En este caso todos comprendemos que si el ministro se ha corrompido, y es verdad que se ha corrompido y un periódico lo denuncia y lo publica, está amparado por la libertad de información. Y aunque el ministro, y a veces lo hacen, presentara una demanda y pleiteara contra el diario El Comercio, cualquier reconstrucción admisible de este conflicto daría la razón al diario El Comercio, ¿o no? Estos son casos paradigmáticos. Los casos paradigmáticos son, en este caso, hipotéticos. Estos casos no han ocurrido en la realidad. Pueden ser hipotéticos los casos paradigmáticos. No hace falta que sean reales. Nosotros pensamos en casos paradigmáticos hipotéticos en donde es posible anclar la solución. ¿Para qué sirven los casos paradigmáticos? Para ver qué reconstrucciones no serían admisibles. La reconstrucción que dice que en el caso del cardenal de Lima vence la libertad de expresión no es admisible. Y la reconstrucción que dice que en el caso del ministro corrompido vence el derecho al honor no es admisible. Si yo digo que en este caso vence el cardenal de Lima, vence la libertad de expresión, no comprendo el conflicto entre honor y libertad de expresión, libertad de información. La cuarta etapa es la etapa del establecimiento de las propiedades relevantes. Una propiedad relevante en la terminología del Churroni-Bulín, pero es una idea que los juristas intuitivamente tienen, una propiedad relevante es aquella que su presencia o ausencia determina soluciones diferentes, soluciones normativas diferentes. Una propiedad relevante, si su presencia o ausencia determina soluciones normativas diferentes. ¿Cuáles son las propiedades relevantes en el caso de los conflictos entre libertad de información y derecho al honor? Con todo lo que hemos dicho, yo me atrevo a decir, y reconstruyendo la jurisprudencia de los tribunales, que son tres propiedades relevantes que determinan la solución en un sentido u otro. Que la información sea de interés público, es decir, esto tiene que ver también con la privacidad. Aunque sea verdadera, una información privada
Por ejemplo, el expediente médico de una persona, el expediente médico, si el médico lo da a conocer, vulnera la intimidad de la persona, claramente. Es decir, una información de interés público, en primer lugar. En segundo lugar, esta es la segunda propiedad relevante, que sea veraz, o bien que sea verdadera o si falsa, diligentemente contrastada. Esto quiere decir que sea veraz. Y en tercer lugar, que no sea injuriosa. Esta es la tercera propiedad, que no sea injuriosa. No reconoce el derecho al insulto. Y esto permite la quinta etapa, naturalmente. Establece la quinta etapa las reglas aplicables, la concretización de los principios, especifica los principios. La regla dice, está permitida la información cuando es de interés público, veraz y no injuriosa. Y la segunda regla dice que está prohibida la información cuando o bien no es de interés público, o bien no es veraz, o bien es injuriosa. Es simple. Estas son las reglas. Esto lo han dicho todos los tribunales. En Estados Unidos, la Corte Suprema, que es muy importante, estableció más o menos esta doctrina en un caso de los años 60, New York Times versus Sullivan. En España hay muchos casos, supongo que en Perú también será semejante a la jurisprudencia. ¿Por qué esta es una estrategia especificacionista? Porque los principios reducen su alcance. Ahora el derecho al honor y la libertad de expresión tienen una reducción más, un alcance más reducido, pero la fuerza se mantiene. La fuerza se mantiene. Segunda cuestión que quiero poner de manifiesto al respecto de Alexi. Esta no es una posición particularista. No es una posición particularista. Estas reglas valen. El Tribunal Constitucional Español después las aplica a nuevos casos y lo dice, como ya dijimos, esta comporta una información no veraz, por lo tanto, lo otro incuriosa, por lo tanto, han establecido esto como precedente, por tanto, estas reglas funcionan como precedente. La Constitución Española en realidad ya incluye una de las propiedades de la Constitución, dice que los españoles tienen derecho a una información veraz. No tienen derecho a cualquier información, sino a información veraz. Ya esto lo dice la Constitución Española. Pero bueno, es lo mismo. Y en muchos casos es así. Con lo cual, esta es una posibilidad, digamos, ¿no? De todas formas, mi reconstrucción no es totalmente generalista porque también es contextual. Depende de que sea en este universo de acciones para estas pautas, si no, cambiaría. Como, por ejemplo, he puesto el ejemplo del polvo de Antrax y el derecho a la vida. Si no, cambiaría y haríamos otro ejercicio. Por lo tanto, es contextual, pero no particularista. Contextual no del caso concreto, sino contextual de genéricas propiedades, de estas pautas genéricas, etc. No particularista. Contextual sí, pero no particularista. Bueno, estas son las ventajas que yo veo a esta concepción. ¿Por qué? Pongamos que alguien no está de acuerdo, por ejemplo, en la cuestión del insulto y la injuria, porque defiende que para la frescura del debate público y la democracia y la deliberación es necesario tener un poco más de mano ancha, digamos, y permitir ciertas, expresiones que pueden ser tomadas como injuriosas. Bueno, está discutiendo la relevancia de la propiedad no ser injuriosa, pero no sobre algo que es más intangible, que es si la interferencia es leve o moderada. Que no sé cómo vamos a discutir esto, si la interferencia es leve o moderada. En cambio, si el insulto debe ser permitido y en qué grado en la vida pública, esto podemos discutirlo. Sí, esto es complicado y uno podría seguir insistiendo que el derecho al honor de las personas está antes que la libertad de información, pero ahí, claro, una cuestión de equilibrio entre derechos, y la única forma de equilibrarlo es con un test de este tipo, me parece que es razonable que sea así. Y bueno, los tribunales que yo conozco del mundo han tomado una decisión como esto y han aplicado un test como este. Los tribunales en realidad suelen ser bastante alexianos en la forma de referirse. No es que Robert Alexi diga que los derechos están en igual plano. En realidad, Robert Alexi acepta
que en algunos casos la libertad de información puede ganar al derecho al honor y en otro el derecho al honor puede ganar a la libertad de información. Claramente acepta esto Robert Lexie, claramente. Lo que pasa que lo acepta, la ponderación ya es esta metáfora, ¿no?, del balance, de cuál pesa más. Lo acepta de este modo en los casos concretos. Yo animo al tribunal a, digamos, mi presión es una presión generalista, sin caer en el exceso del generalismo generalista. Animo al tribunal a reconstruir las reglas que van a resolver todo ese tipo de casos. Animo al tribunal a hacer esto. En cambio, en el caso de Alexi, como solo ponderamos ese caso concreto, esto queda menos claro. Yo creo que Alexi queda más atrapado por el particularismo. Yo animo al tribunal animo al tribunal a, en estos casos, está resuelto todos los casos posibles. En estos casos y con estas pautas, todos los casos posibles están resueltos. Es decir, en los casos de informar informaciones de los medios de comunicación sobre personas, y con las pautas de la libertad de información y los derechos de la personalidad, del honor, la privacidad y la intimidad y la propia imagen, la solución es la que yo digo, para todos los casos. Es muy importante este concepto de racionalidad y de ligarlo con el derecho a la prueba porque, como bien dice el profesor Jordi Ferrer, el derecho a la prueba no es más que una exigencia que se deriva de esta racionalidad jurídica. El sistema jurídico tiene que tener algo así como márgenes a través de los cuales se pueda realizar toda la actividad probatoria y particularmente todo lo que se refiere al aporte y producción del material probatorio. Pero siendo uno de los fines, el de la averiguación de la verdad, de repente para alguien que se funda exclusivamente en la epistemología, podrá considerar que cualquier elemento de juicio que sea relevante podrá incorporarse al proceso penal y ser en su oportunidad valorado. Pero esto, siendo correcto desde una perspectiva epistemológica, necesariamente tiene que tener sus matices en el ámbito del derecho procesal penal. No todo lo que proporciona una información relevante necesariamente tendría que ser incorporada al proceso penal. Con lo cual, diríamos que ese objetivo o ese fin de la averiguación de la verdad va a poder ser alcanzado, pero dentro de determinados márgenes o limitaciones. Por eso el profesor Jordi Ferrer, a quien nos habla en la actividad probatoria de las llamadas pruebas disponibles. Este concepto de pruebas disponibles queda precisamente relacionado con esta idea de que no podemos introducir toda la información relevante, sino aquella que el sistema jurídico nos permita. Así, por ejemplo, hay métodos a través de los cuales podemos alcanzar la verdad, pero que nuestro código lo prohíbe, en la medida que pueden afectar la personalidad, la dignidad o menoscabar, de verdad, su capacidad psicofísica. Entonces no se pueden emplear todos los medios. Yo no puedo vulnerar la intimidad de una persona a efecto de poder acreditar un hecho. Desde la sentencia número 010 del 2002, que es un proceso de inconstitucionalidad de control de la legislación antiterrorista, se estableció que el derecho a la prueba era un derecho fundamental, pero no era un derecho fundamental explícito, sino implícito, que formaba parte de ese haz de derecho que es el debido proceso, y que consistía, textualmente dice la sentencia, en un derecho constitucional a probar en términos de producción de pruebas relacionadas con hechos que configuran su pretensión o defensa. Fíjense usted, este concepto genérico constituye un derecho básico de los justiciales de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Más adelante dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 5068 del 2008, que es el asunto César Humberto Tineo Cabrera, que luego vamos a comentar. El derecho a probar es un componente elemental del debido proceso que faculta a los judiciales a postular los medios probatorios que justifiquen sus afirmaciones en proceso o procedimiento dentro de los límites y alcance que la Constitución y la ley establecen. En un inicio se entendió que el derecho a la prueba era un derecho a aportar medios de prueba como parte de ese otro derecho que es el derecho de defensa. Es decir, vinculándolo a
la posición del imputado o procesado o encausado, mas no hacía las otras partes. Y además se circunscribía este derecho a aprobar a solamente a las posibilidades que tenía de defensa frente a la hipótesis acusatoria, cuando en realidad este derecho, aun cuando se puede utilizar el término pretensiones o defensa de manera general, concretamente se refiere no solamente a aporte para acreditar los hechos que se postulan, como por ejemplo, si es la hipótesis acusatoria, para confirmar todo lo relacionado con la imputación o acusación. Y se trata de la hipótesis de la defensa no solamente para confirmar aquello que se está negando o sobre aquello que se considera la hipótesis alternativa, esto es, que no se ha matado, sino que no se ha matado dolosamente o sin causa de justificación, sino por el contrario, que se ha matado bajo una causa de justificación como sería la legítima defensa. O cualquier otra hipótesis alternativa frente a los hechos, en materia de acusación. También se considera que abarca este derecho a aquello que signifique la llamada prueba sobre la prueba o la prueba de refutación. Las posibilidades que tiene la defensa, sin introducir una hipótesis alternativa, poder refutar las pruebas que presente la Fiscalía del Ministerio Público como órgano de persecución. Así también vamos a ver que se ha ampliado esta idea de aporte de prueba para sustentar las pretensiones o hipótesis de las partes y a las posibilidades de asegurar la futura producción de la prueba. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.